Muy buenas, gente, bienvenidos un día más a Punto y Coma. El vídeo de hoy se lo quiero dedicar a esa gente que no le gusta leer, pero no porque no haya intentado leer, sino porque tienen un muy mal recuerdo, sobre todo de esa época en la que nos obligaban a leer libros que a nadie le interesaban, libros muy bestias, que eran súper aburridos en ese momento, o que si no tenías un hábito de leer eran muy incómodos, pero tenías que hacer un examen y había que hacerlo. Y la gente cogía al final, se metía en internet, se bajaban esos resúmenes típicos y decían, pues si me saco un 5 bien y si no, también. Pero bueno, vamos a intentar que eso no sea un problema y podamos empezar a disfrutar de lo que es este mundo. En este vídeo voy a recomendar 5 libros. Son muy sencillos, por norma general, tienen buenas historias, son fáciles de leer, no son muy largos y sobre todo no son sagas, porque hay mucha gente que le echa para atrás el mero hecho de tener que leer un libro y luego otro para enterarse de la historia. Con que leáis este libro tiene un principio y un fin y ya está, es así de simple. Os aviso que no tengo aquí todos los libros físicamente, por lo que algunos os tendré que poner aquí a mi derecha la carátula del libro para que sepáis más o menos cómo es, porque no tengo toda la biblioteca aquí, hay muchos libros que los tengo en Alicante. El primer libro que quiero traeros es un libro entre los libros súper típico que si no habéis escuchado hablar de él, fatal. Es raro porque todo el mundo ha hablado de él, cuando eres pequeño te lo recomiendan en todos los sitios, aunque yo no lo considero que sea el mejor libro para leer cuando eres muy pequeño, ya que tiene muchas reflexiones, puedes sacar muchas conclusiones de muchos de los textos. Este libro es El Principito. El Principito es el libro base para un lector principiante, ¿vale? El libro narra las aventuras de un niño que vive en un lejano planeta. Acaba en la Tierra, en el desierto del Sáhara, y se encuentra con un aviador que ha tenido un accidente con un problema mecánico del avión y ha acabado en el desierto. El caso es que a partir de ahí el Principito empieza a contarle cómo es su planeta, que tiene volcanes, tiene una planta con la que habla, pero no es muy expresiva, obviamente. Y a raíz de ahí empieza a contarle las 1001 que le pasan en su planeta y los peligros que tiene para sobrevivir. El caso es que a lo largo de la historia se encuentra con otros personajes míticos como son la serpiente, el zorro, y cada uno de ellos le explica cosas sobre la vida. A partir de ahí, cada texto, cada párrafo, cada línea es un mundo que cuando lo estás leyendo puedes sacar conclusiones de 20.000 tipos. Simplemente es un libro que yo recomiendo y con el que podéis empezar a leer sin ningún tipo de problema. El segundo libro que os recomiendo es del mítico Paulo Coelho, es El Alquimista. Es un libro que yo recomiendo porque lo leí cuando era bastante joven. A mí me gustó mucho, tampoco os puedo decir si ahora mismo lo leyera qué conclusiones sacaría, porque me acuerdo a grandes rasgos de todo lo que viene dentro del libro. Coelho en este libro relata la historia de Santiago, que es un pastor que solamente conoce su pueblo, conoce sus ovejas, tiene una vida muy tranquila, realmente no conoce mucho más allá, pero un día se queda dormido y tiene unos sueños que le inquietan. Decide irse a una gitana a que le diga exactamente qué significa el sueño que ha tenido, porque ha soñado con unas pirámides, con unos tesoros bastante importantes, y le gustaría saber que si esos tesoros existen o qué pasa. La gitana le dice que vaya por ellos, que todo lo que ha soñado es cierto y que no hace falta que le pague la consulta que le ha hecho, que en el momento que consiga el tesoro le dé a ella un porcentaje de ese tesoro. Entonces Santiago sale de allí súper desilusionado, no se cree nada de lo que le ha dicho. Pasan los días y eso, que está un día debajo de un árbol leyendo un libro, pasa un señor y le dice que no lea el libro porque ese libro no merece la pena. El caso es que al final el señor le come la cabeza y le dice a Santiago que vaya por el tesoro. Y ahí es cuando aparece la mítica frase de Coelho de que cuando alguien quiere algo todo el universo conspira para que lo consiga. Por si no lo habéis, por si lo habéis leído, porque sale en Facebook 20.000 veces en los típicos memes. Si alguien no sabe de dónde venía, aquí tenéis la respuesta. En fin, que a partir de ahí el Santiago pasa las 1001, también es un libro súper reflexivo que puedes estar leyéndolo mucho tiempo, puedes leerlo muy poco a poco para sacar conclusiones. La única pega que yo le veo a este libro realmente es que tiene muchas connotaciones sobre la iglesia, sobre religiones, que no es un punto negativo tampoco, solamente que no le veo necesario tanto hincapié en ese tema.
Yo lo recomiendo, si te gusta la temática, te animo a que lo leas. El tercer libro que os recomiendo es un libro que yo tengo uno de los mejores recuerdos también, es uno de los que a mí me incitó a leer más a partir de ahí, que fue El Hobbit. Lo leí también cuando era un crío, me impresionó, me lo pasé pipa, me acuerdo que lo acabé una noche que me quedé toda la noche leyendo. Fue bastante interesante y es El Hobbit de Tolkien. El Hobbit, como todo el mundo conocéis, supongo que muchos habréis visto la película, yo sigo recomendando que leáis el libro porque más que un libro es un cuento, es súper corto, son 300 páginas aproximadamente. Y para quien no lo sepa, El Hobbit narra la historia de un hobbit, obviamente, que se llama Bilbo. Vive en Hobbiton, en una casa muy tranquila. Siempre estaba con la misma rutina, el mismo plan, es un hobbit súper tranquilo. Hasta una mañana que llaman al timbre y aparece Gandalf, el mítico mago. Gandalf le ofrece irse a una aventura que nunca olvidará. El caso es que Bilbo obviamente lo niega y dice que vuelva mañana a tomarse un té, que lo pensará pero que no tiene ningún tipo de ganas. ¿Qué pasa? Que a la mañana siguiente, en vez de aparecer Gandalf solo, empiezan a tocar al timbre, empiezan a tocar al timbre y aparece un enano que no conoce de nada, pero que se le mete en la casa, empieza a comerle el desayuno, a los minutos toca otro y otro y otro y otro. Bilbo no sabe qué está pasando hasta que dentro de su casa tiene 12 enanos avasallándole el desayuno, pasándoselo en grande y esperando a que llegara Gandalf. Tocan al timbre, aparece Gandalf, convencen a Bilbo y a partir de ahí empieza su larga aventura, donde pasarán las 1001 y llegarán hasta el mítico dragón, con el que obviamente finalizarán el libro, pero ¿de qué manera? Así que si os gusta, yo os lo recomiendo, aunque hayáis visto las películas, animaos que es un buen libro. Como cuarto libro voy a recomendar un libro de ciencia ficción. Para toda esa gente que no le gusta y no sabe por dónde empezar con ciencia ficción, os recomiendo un libro súper corto, muy entretenido, que os lo vais a pasar en grande. Este libro es Bill, Héroe Galáctico, de Harry Harrison. Es un libro que se escribió en el 1965, por lo que tiene la pila de años. Pero es un libro que envejece muy bien, es muy rápido. Es un libro bastante recomendable para empezar a leer ciencia ficción, como ya he dicho. Harry nos cuenta cómo Bill es el protagonista de la historia, que es un chico que es agrícola, que vive en el campo tranquilamente en un planeta de la galaxia muy pequeñito, hasta que un día, por sorpresa, aparece la patrulla de reclutamiento. Estos cogen a Bill y con técnicas bastante poco limpias, todo hay que decirlo, lo reclutan para entrar en el ejército imperial. Este ejército tiene una guerra contra unos alienígenas que le llaman los Chingers, que tienen bastante juego dentro de la historia, son bastante divertidos dentro de lo que cabe. Y a partir de ahí Bill tiene que ganarse un puesto en el ejército, tiene que destacar, le pasan 1000 historias, ninguna buena prácticamente. Me gustó mucho este libro, sobre todo porque cuando va evolucionando, evoluciona el personaje de una manera que no os podéis imaginar, hasta que llega la última página, la leéis y decís: ¡ole tú! ¡Bendito final! Y nada, es un libro que para pasar el rato está de lujo. Si queréis dar una oportunidad, es vuestro libro. Y he dejado este libro para el final porque lo considero para mí un referente a la hora de la lectura bien escrita, bien narrada. Es un libro de Carlos Ruiz Zafón, muchos lo conoceréis por La sombra del viento, que obviamente es un libro que recomiendo, lo que pasa que no para empezar, porque es bastante extenso, la historia es una maravilla, pero a raíz de ahí te incita a leer sus otros 3 libros que tiene por detrás. Pero bueno, para empezar yo os recomiendo este libro, que es El príncipe de la niebla. Es un muy buen libro para leer tranquilamente, es súper corto también, es un libro que no decepciona, la historia es maravillosa, tiene toques de suspense, terror, bastante lights, pero que están muy bien, sobre todo misterio. Si os gusta el misterio, es un libro que es una delicia. En este libro Zafón nos cuenta la historia de Max. Max es un niño de 13 años que vive en un pueblo muy pequeñito con toda su familia. ¿Qué pasa? Que estalla una guerra y el padre de ellos decide mudarse a una ciudad más grande y a otra casa. En fin, dejar todo atrás, una cosa que a Max no le hace ninguna gracia. Pero bueno, el niño no tiene otra, viajan, llegan al pueblo y nada más llegar a la estación,
ya Max se da cuenta de que algo pasa porque el reloj de la estación funciona completamente al revés. Es un detalle que solamente el niño ve y a partir de ahí empieza a tener inquietudes. Cuando llegan a la casa se instalan y al cabo de los días Max no sabe qué hacer, pero conoce a Roland. Roland es un chico de la zona que les va a ayudar a instalarse, a que esté un poco más cómodo en la zona, a enseñarle el pueblo, a salir con las bicis, a pasar el tiempo básicamente. El caso es que un día Roland le presenta a su abuelo. El abuelo es un señor súper solitario que vive en el faro del pueblo. ¿Qué pasa? Que este señor, al cabo de cuando vas leyendo de la historia, llega a un punto en el que le cuentan la historia del príncipe de la niebla, que es un ser que es capaz de otorgar deseos, pero a cambios de precios muy altos. A partir de ahí, a Max le pica la curiosidad, va indagando, va atando cabos, van pasando bastantes cosas en este tramo de la historia que no os voy a contar porque no es ningún vídeo para meteros ningún spoiler. Y ahí empieza la aventura. Es un libro bastante ágil, como ya he dicho, súper corto, que os va a gustar. Yo lo recomiendo. También es parte realmente de una trilogía que se llama Trilogía de la Niebla, pero que podéis leer este libro y si no queréis no leer los dos siguientes porque tampoco tiene una conexión perfecta. Son bastante independientes las historias. Bueno, hasta aquí estos 5 libros de recomendación de hoy. Espero que os hayan gustado. Si los habéis leído, si no los habéis leído, podéis dejarme los comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros o darme alguna manita hacia arriba que también viene bien, anima a continuar haciendo vídeos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.